Muy bien, Joana, ya podés compartir pantalla. Dame un minuto. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Ahora sí, ahora se ve. Sí, se fue por un día. Muy bien. Bueno, empezamos. Nosotras vamos a hablar del paper de clonado y sobreexpresión y caracterización de una lacasa, que es termostable y tolerante a solventes orgánicos, y es proveniente de Bacillus humilis ara y su aplicación en la decoloración de tintes. Bueno, las lacasas son... ¿Me escuchan bien todos? Sí, Joey, se te escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Las lacasas entonces son enzimas que pertenecen al grupo de oxidasas de cobre azul. Son biocatalizadoras, que significa que catalizan reacciones de oxidación de un amplio espectro. De compuestos típicos fenólicos, aromáticos, degradan microcontaminantes. Esto quiere decir que tienen un potencial valor de aplicación en la degradación de microcontaminantes, de hidrocarburos aromáticos, policíclicos, pesticidas y un montón de cosas más. Fue descubierta por primera vez por un señor que se llamaba Yoshida, y él las descubrió a partir de una proteína secretora de un árbol de laca japonés. En ese momento se dividió en dos categorías, que eran la lacasa, ese nombre raro que ven ahí, verniciflua, y la lacasa de los hongos. Hoy en día se encuentran en bacterias, porque hicieron recombinación homóloga de genes con proteínas, y bueno, descubrieron que las que vienen de bacterias presentan más ventajas que las que vienen de los hongos. Por ejemplo, tienen mayor termostabilidad, son resistentes a sales, resistentes a disolventes orgánicos, a los alcalis. En cambio, las otras tienen baja resistencia al calor y bueno, nada, se utilizan más las de bacterias. Bueno, la problemática central de este que plantean en este paper es que, bueno, anualmente se producen más de 0,7 millones de toneladas de diferentes tipos de tintes, de los cuales entre el 10 y el 20% de los tintes se vierten directamente en las aguas residuales de industriales, o sea, nuestras aguas, básicamente. ¿Qué pasa con esto? Los tintes reactivos se emplean ampliamente en las industrias textiles y bueno, su eliminación de las aguas en las aguas residuales es un problema medioambiental súper importante. Estos tintes son perjudiciales para la salud humana, para la salud animal, para el medio ambiente. Y nada, las estructuras de estos tintes son extremadamente estables, o sea, resisten la degradación por luz, por temperaturas altas, por productos químicos. Y básicamente en el paper cuentan que en los últimos años se usaron un montón de métodos costosos, ineficaces, e incluso inseguros para su degradación y poco efectivos. Por tal razón, estas lacasas para ellos suponían una solución prometedora para este problema. Bueno, los objetivos de este paper eran obtener cantidad suficiente de enzima lacasa bacteriana para su posterior caracterización, bueno, clonado y sobreexpresión de la misma en el sistema Escherichia coli, aislarla, purificarla y caracterizar la enzima clonada, y probar la eficacia que tenía frente
a los distintos tipos de tintes industriales. Entonces, básicamente, como dije recién, en los objetivos lo que se hizo fue detectar actividad lacasa en el sobrenadante de un cultivo de una cepa que era termófila, y que provino de una producción de alfa-arabinosidasa, que es lo que puse, que fue aislada e identificada posteriormente con el nombre Bacillus humilus ara. Con el fin de obtener una cantidad suficiente de esta proteína, se la clonó en la casa de Pelac, que es la que está acá, y se sobreexpresó en Escherichia coli. Ay, Escherichia coli, nunca le digo. Y finalmente en este trabajo se decoloraron algunos tintes sintéticos cuyas estructuras pueden ver acá a la derecha, que eran súper complejas como dijimos antes, y básicamente esta investigación sentó las bases para la aplicación adicional de la lacasa bacteriana en la biodegradación de los tintes industriales. Así que creo que sigue Eli. Bueno, ahora sigo yo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre las técnicas que se utilizaron para llegar a la purificación de la enzima de la lacasa, como dijo la compañera. Bueno, como primer paso, se realizó una centrifugación del cultivo de Escherichia coli, que contenía la enzima de interés, y se resuspendió luego el pellet en un buffer de triácido clorhídrico, que bueno, asumo que es un buffer de recuperación digamos, propio del esquema. Después se procedió a sonicar la suspensión que contenía el buffer y las células para romperlas y así acceder al medio interno, y luego de esto un paso más de centrifugación para quedarnos con la fracción de sobrenadante. Se descartaba el pellet, que es lo que contiene los elementos celulares que no nos sirven, y nos quedamos con ese sobrenadante. Luego de esto, se incuba ese sobrenadante a cierta temperatura, que ahí dice 65 grados Celsius por 20 minutos, y por último se realiza un último paso de centrifugación, que lo que hace es eliminar las proteínas que se desnaturalizan a la temperatura de incubación. El siguiente paso, entonces, consiste en el paso de purificación propiamente dicho, utilizando una columna de metales inmovilizados. En este caso, la columna elegida fue de níquel. Esta cromatografía, que es una cromatografía de afinidad, consiste en la unión de la enzima a la columna gracias al agregado previo de un tag de 6 histidinas por técnicas de biología molecular. Esta cola de histidinas hace que la enzima se quede adherida a la columna. Al momento de la elución, la técnica se basa en la competencia por la columna entre la enzima y el buffer, que contiene imidazol, una molécula que es muy parecida estructuralmente a la histidina. Como el imidazol se parece tanto al tag, a la histidina, digamos, del tag que se le agregó, artificialmente se agrega antes de la corrida, la proteína de esta manera se despega de la columna y eluye. Bueno, acá es un esquemita sencillo que muestra un poco cómo es la cromatografía de IMAC, que es esta que les comenté antes. Y bueno, y en la otra diapo, a ver, Joey, pásamela, está la estructura de la histidina y el imidazol, que como bueno, ven, comparten similitud en la parte del anillo aromático. ¿Me pasa, Joey? Ahí está. Luego, para verificar que la purificación se haya realizado correctamente, lo que se hizo fue una electroforesis en gel, en tipo SDS page, electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. Esta electroforesis consiste en una corrida de las moléculas a través de un soporte de gel de agarosa. Lo que hace el SDS es tapizar las cargas intrínsecas de las moléculas, haciendo que corran solamente por tamaño, no así por su carga, digamos, propia de la molécula. Se corre conjuntamente un marcador de peso molecular para orientarnos en el tamaño de la molécula, y o sea, uno se da cuenta el peso que tiene esa enzima que corre por similitud con el posicionamiento de las bandas con el marcador de peso molecular. Ahí yo referencié lo que es el gel de apilamiento y lo que es el gel resolutivo. El gel de apilamiento es lo que hace es como que las muestras
queden todas orientadas al mismo nivel y puedan empezar a correr al mismo tiempo. Y bueno, el gel resolutivo es lo que hace que se resuelva, digamos, la corrida, ¿no? Bueno, acá hay un esquemita del soporte utilizado para correr el SDS Page. Las siembras se realizan en calles de agarosa. Esas calles se realizan se hace una preparación del gel, se vuelca y con un peinecito se hacen como unos ranuritas que son las calles que sirven para sembrar la muestra. Bueno, y la corrida sigue un direccionamiento único y todas corren en mayor o menor medida hacia el polo positivo. Bueno. Acá tenemos el resultado obtenido de la electroforesis. Podemos ver que en la calle M se hace correr el marcador, y en la calle 1 obtenemos la corrida de nuestra proteína purificada. Sabemos que está purificada porque se observa una única banda, y podemos deducir que se trata de una proteína de aproximadamente 60 kilodaltons, en este caso exactamente sería 58,7, porque la comparamos con el marcador de peso molecular. En las otras calles lo que se hizo fue correr la proteína cruda a distintas temperaturas de incubación, y en la última sin temperatura de incubación. Que vemos, bueno, más cantidad de bandas, porque la proteína cruda entendemos que es la proteína con todo ese debris celular, sin el paso de purificación por la cromatografía de afinidad. Perdón. Bueno, luego de la purificación realizamos los ensayos de actividad enzimática. Para evaluar la actividad se usaron dos sustratos, que es el ABTS y el guayacol. Acá puse el esquema de reacción en el que se realizó una dilución 1 en 150 de la enzima, porque se agrega 200 microlitros del sustrato más 2780 del buffer y 20 microlitros de la lacasa recombinante. Y luego se mide la oxidación del sustrato por espectrofotometría a un lambda de 420 nanómetros. Acá en el costadito del esquema figura la definición que decía el paper de unidad de actividad enzimática, que es la cantidad de enzima necesaria para oxidar 1 micromol de ABTS, que es el sustrato, por minuto. Bueno, este es el esquemita de purificación de la enzima. Vemos que se obtiene un rendimiento final luego de la cromatografía de aproximadamente el 60% y una pureza de 2,6. El valor de Km y velocidad máxima, que se obtiene por medio de la ecuación de Michaelis-Menten, arroja un valor de 0,33 milimolar y 32,4 unidades por miligramo. Bueno, en base a estos resultados, de acuerdo a estos valores, podemos concluir que si bien la etapa de purificación no obtuvo grandes resultados porque tampoco se vio tan incrementada, sí es rescatable que el rendimiento haya dado un buen valor, que es un valor del 60 y pico %, puesto que nuestra intención no era obtener una proteína superpura, sino quedarse con una buena cantidad de enzima para realizar las pruebas, que luego mi compañera Amelia les contará de qué se trata. Ahí voy. Bueno, yo voy a hablar de los resultados que se obtuvieron de las propiedades enzimáticas de la lacasa. Se realizaron varios ensayos, por ejemplo, se graficó en el gráfico A. Lo que se determinó es la temperatura óptima para la lacasa utilizando el ABTS y el guayacol como sustrato. Lo que se observa en el gráfico, que la temperatura óptima para el guayacol está el pico en los 75 grados y para el ABTS en 85 grados. Después se determinó el pH óptimo para la actividad de la lacasa. Se determinó en un rango de pH entre 3 y 8 y se puede observar el pH óptimo para el ABTS. Se observa en un 3,5 y para el guayacol se ve el pH entre 7 y 7,5, sería el pH óptimo. Bueno, ¿me pasás, porfa, la diapo? Bueno, también lo que se estudió
son los efectos de la temperatura y del pH sobre la estabilidad de la enzima. Acá para esto se incubó la enzima a diferentes temperaturas y a diferentes tiempos para, ver la actividad específica. Se puede ver en el gráfico C que la enzima es estable entre los 50 y 70 grados centígrados. A 80 grados centígrados se ve cómo cae la actividad. Después, con respecto al pH, también se incubó la enzima a 4 grados centígrados por 24 horas en distintas soluciones buffer, a distintos pHs, para obtener la actividad específica, y también se ve que la actividad específica es más estable entre más o menos los 5 y 8, entre el pH 5 y 8, digamos. ¿Se puede pasar? Bueno, también lo que se evaluó fue el efecto de los iones metálicos sobre la casa y la resistencia que tiene a distintos solventes orgánicos. El efecto de los iones metálicos se puede ver que la actividad enzimática es favorable cuando está en presencia del ion cobre, por ejemplo, que es la primera barra, después el zinc y el aluminio. En presencia de estos iones, la actividad específica aumenta. Y después, bueno, se ve cómo disminuye, por ejemplo, con el ion plata, el hierro y creo que el manganeso son los más llamativos, que son las barras más chiquitas. Después, como la mayoría, acá lo que representa, digamos, el gráfico F, que se ensaya, digamos, la lacasa en presencia de solventes orgánicos. Se hace esto porque la mayoría de los contaminantes orgánicos son insolubles en agua. Entonces, en un procedimiento real, lo que se hace es diluirlos en solventes para solubilizarlos, ¿no? Y bueno, acá lo que se hizo es, en presencia de varios solventes como el etanol, el metanol, acetonitrilo, lo que se hizo a diferentes concentraciones, se ve lo que se investiga, bueno, son los efectos de esto, ¿no? Lo que se ve es que la actividad de la enzima es mucho más resistente en presencia del metanol. ¿No? No sé si me expliqué bien, ¿se entendió lo que dije? Tiene mejor resistencia, digamos, al solvente metanol. A ver si se puede pasar. Bueno, entonces esto es un resumen de los ensayos que se hicieron recién, para la temperatura óptima para la oxidación de la BTS y el guayacol va a ser entre 75 y 85 grados. El pH óptimo que se obtuvo para BTS es de 3,5, el guayacol es 7. Esto es lo que yo recién dije, y la estabilidad térmica ronda entre un 50 y 70 grados centígrados, porque a 85 bajaba la actividad. Bueno, y el efecto de los iones metálicos, con algunos iones la actividad enzimática crece y disminuye con algunos, como por ejemplo la plata y otros que están ahí. Después, bueno, lo que dijimos recién, que presentó excelente resistencia al metanol como solvente. ¿Me pasas por fin? Ahí está. Bueno, después lo que se hace al final, como último objetivo, era probar la decoloración de diferentes colorantes con la casa recombinante, en presencia, bueno, eso se va a hacer en presencia de distintos mediadores, ¿no? Acá la imagen, bueno, son las distintas estructuras de distintos colorantes, por ejemplo, bueno, el A, pongo como ejemplo, ¿no? El negro ácido, el D, que es el negro directo, 19, que es el que después vamos a ver mejor, porque es el que mejor decoloración, mejor resolución va a tener después. Eso por eso les muestro cómo son esas estructuras fenólicas, difícil de decolorar, digamos. Bueno, acá lo que se hicieron ensayos, se probó en realidad las tasas de decoloración.
¿Cómo se hizo esto? Bueno, se hizo de diferentes, con diferentes colorantes que se ven acá, se ven muy chiquititos, que ahí está el negro directo, bueno, ahí están todos estos colorantes, y lo que se hace, se prueba a pH 4 y a pH 7,9, se van a probar distintos mediadores como el ABTS, HBT, BA. Lo que se va a hacer es probar la casa con estos mediadores, perdón, me enrosqué. Lo que se va a hacer es decolorar estos tintes con la casa en presencia de estos diferentes mediadores. Bueno, se observa, por ejemplo, a pH 4 en el gráfico, se ve donde dice que no mediadores, bueno, la actividad que es muy chica, no la actividad, la tasa de coloración es muy baja, y se ven las barras, el negro, la barra negra es el negro directo. Se ve que tiene una decoloración muy efectiva, con todos los mediadores, a pH 4. Ahora, a pH 7,9, bueno, sin mediadores tampoco hay buena resolución, pero con ABTS tiene una tasa de coloración importante, pero es mejor a pH 4, ¿no? Y se ve que eh, con el resto de los mediadores, baja muchísimo, baja prácticamente un 40%, a pH 7,9 en comparación de los mediadores a pH 4. Abajo hay un dibujo con las distintas decoloraciones. El primer tubito es el negro directo, o sea, puro, y se ven las decoloraciones con los distintos mediadores, con el ABTS, HBT, y etcétera. Bueno, pasamos la hojita. Bueno, acá los resultados que tenemos de esos ensayos de decoloración. Bueno, me olvidé de decir que la tasa de decoloración se obtuvo por espectrofotometría. Se mide la absorbancia de las distintas soluciones decoloradas y se hace el porcentaje, se aplica la fórmula y se mide cuál es la tasa de porcentual. Bueno, los resultados de la lacasa recombinante purificada, se pudo decolorar eficazmente distintos sintéticos a pH 4 y a pH 7,9. En presencia de mediadores, el negro directo se decolora completamente a pH 4. A pH 7,9 también se decolora, pero es mayor el porcentaje a pH 4. Bueno, la tasa de decoloración con los mediadores ABTS, BA, HBT y acetosiringona es de aproximadamente un 80% con mediadores, y sin los mediadores la tasa de decoloración se reduce a un 32,6%. Bueno, en cambio a 7,9 la tasa de decoloración del negro directo se reduce hasta un 40% con los mediadores, el HBT, el BA y acetosiringona, excepto el ABTS, que tenía una buena decoloración. Y creo que por último, la conclusión es que la lacasa bacteriana recombinante del Bacillus pumilosara mostró una gran termostabilidad y una tolerancia considerable a algunos disolventes orgánicos, como habíamos dicho, por ejemplo el metanol. La enzima es muy estable en condiciones ligeramente ácidas y neutras, lo cual difiere de la mayoría de las lacasas bacterianas que se habían encontrado. Además, algunos tintes pudieron decolorarse eficazmente mediante la lacasa purificada en presencia de mediadores. Y bueno, estas propiedades que estuvimos viendo van a explorar su potencial aplicación después en lo que es en la industria, sin efectos negativos sobre el sistema ecológico, que es lo que estaba pasando con todas las lacasas que se utilizaban hasta el momento en que se utilizaban las fúngicas. Bueno, y acá hemos terminado. No sé si alguna pregunta. Muy bien, qué lindo el dibujo. Bueno, voy a retomar el control.
Bueno, muy bien, chicas, estuvo clarísimo. En este caso que tenían la posibilidad, retomaron, volvieron a las técnicas, como les había pedido, para repasar lo que habíamos visto en las teóricas, así que estuvo muy, muy bien. No sé si quieren dejar de compartir la pantalla o... David,